A todos, muy buenos días. Buenos días, mis hermanos. Miren, hoy vamos a seguir estudiando acerca de cuál es nuestra parte, cuál es nuestra responsabilidad con lo que Dios nos ha dado, que son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Recuerden que tenemos también la fe, que es un don de Dios, es un regalo que Él nos ha dado. Y comenzamos con este estudio diciendo que debemos añadir a nuestra fe la virtud, ¿ok? Estudiamos que es algo digno. A la virtud debemos añadir conocimiento. Y hoy vamos con el dominio propio. El dominio propio. Ahora, fíjense ustedes que nosotros como, como hijos de Dios necesitamos eh, tener un crecimiento integral, es lo que está diciendo aquí Pedro. El conocimiento de lo que estudiábamos el viernes pasado es algo que va más allá de la mera interpretación intelectual. En realidad, este conocimiento es una comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero que viene de una relación íntima con Él. Luego, luego, quizás ese conocimiento puede volverse arrogante o ineficiente. Por eso es necesario añadir un dominio propio. Entender que la libertad en Cristo nos lleva o nos conlleva una responsabilidad de, de saber aplicar esto y saber que también somos vulnerables a ciertas cosas, como lo vamos a estar viendo ahorita. Y luego viene lo demás, pues, que lo vamos a estar estudiando en otros días. Ahora, el dominio propio en la etimología de esta palabra es dentro y fuerza. Es decir, el poder que puedes tener dentro de ti mismo, un autogobierno o la fuerza que está desde dentro de ti para controlarte. Lo que yo puedo hacer por mí mismo para controlarme. No es solamente una voluntad de autocontrol de una manera secular, no. Este dominio propio es parte del Espíritu Santo, es parte del fruto que debe estar en nuestras vidas, que proviene del Espíritu Santo. Entonces, este poder, al venir del Espíritu Santo, nos va a capacitar aún más para retenernos a nosotros mismos, saber decir no a algo que quiere dominarnos, ¿ok? Esta frase me llamó mucho la atención una vez porque no es lo mismo decir quiero pecar, pero no puedo, a decir, bueno, yo puedo pecar, pero no quiero hacerlo. Es distinto. Es distinto. El dominio propio va más a lo otro, pues. Yo sé que puedo pecar, yo sé que puedo hacer tantas cosas, pero no quiero hacerlo. Mi intención es no hacerlo, ¿ok? Y también este dominio propio va de la mano con lo que habla en el versículo 4. Permítame decirle, dice... habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, si vemos la concupiscencia son nuestros pensamientos que van perennemente al mal. Si nosotros entendemos y tenemos un dominio propio, seguimos en este estado de huir, de alejarnos de las concupiscencias, de la corrupción del mundo y mostrar una persona agradable al Señor. Ahora bien,
Cuando él habla que al conocimiento le vamos a añadir dominio propio, estamos como que en la etapa medular de todo el pasaje. Es como el centro. Aquí va, ok, el conocimiento y debes tener un dominio propio. Debes entender que es la capacidad espiritual que nos permite huir, que nos permite decidir rápidamente, intencionalmente, deliberadamente, que no quieres contaminarte con, con las cosas que hay en el mundo, las concupiscencias. Sumado que el mismo espíritu nos impulsa a través de un autogobierno sano, sano. Es decir, no a la corrupción que hay, pero decir sí a la naturaleza divina, ahí mismo en el versículo 4. ¿Ok? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es sí a esta naturaleza divina, santa, vivir en santidad y no a la corrupción, no dejar que nos domine nuestra concupiscencia. Es como el músculo que va a mover, nos va a mover espiritualmente en la práctica del conocimiento. Entonces van juntos, por eso hay que añadir a una característica otra para que pueda funcionar bien. ¿Ok? Este músculo, este autogobierno nos va a permitir vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza divina y no volver a nuestra naturaleza del pasado que a veces quiere como que tomarnos nuevamente y que a veces o muchas veces personas que nos conocieron en el pasado quizás quieren recordarnos esas cosas. ¿Ok? Ahora, lo más paradójico es que quien escribe esto es Pedro. Pedro era una persona que no tenía dominio propio cuando lo vemos en los evangelios, cortando orejas, negando a Jesús, y él entendiendo que a su fe necesitaba agregarle la virtud, a la virtud el conocimiento dominio propio, paciencia, en fin. Él entiende esto y fue transformado por Cristo para poder tener autocontrol y paciencia. Nosotros también podemos llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque él, al escribir esto, nosotros sabiendo su pasado, cómo Dios lo ha transformado, volvemos entonces al versículo 1. Ustedes, por el favor de Dios, pueden o tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, sí es posible, sí es posible. El dominio propio es el antídoto a la concupiscencia. Los deseos pecaminosos siempre quieren estar allí de una u otra manera, pero como parte del fruto, como les decíamos, el antídoto para esto es tener un dominio propio, saber controlarse en lo físico, en la mente, al hablar. Es bastante profundo este dominio propio. Ahora, si hacemos una pequeña comparación de lo que Dios trae para con nosotros y de lo que nosotros hacemos, fíjense que Dios a través de sus promesas nos da participación en la naturaleza divina. Ahora, mediante el parte del fruto, que es el autocontrol, podemos gobernar nuestros deseos, podemos huir de la corrupción del mundo y el resultado va a ser, primero, una liberación de la decadencia moral que hay y segundo, una vida que refleja a Dios en contraste de lo que es una vida pecaminosa, una vida que refleja a Dios y resiste el mal y lo combate de cierta manera.
Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar al día de hoy nosotros? Fíjense que así como fue relevante para estas personas, también es para nosotros. Podemos ver algunas áreas en las cuales podemos aplicar el dominio propio. Por ejemplo, en nuestra mente, en nuestras emociones. No está mal estar tristes, estar felices. Esas son emociones que son normales del ser humano. Sin embargo, en el dominio propio también podemos controlar nuestros pensamientos. Fíjense que segunda de Corintios 10 nos habla que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, implica que podemos detener ciclos de pensamientos negativos que a veces nos llegan durante el día, en la noche, y más bien buscamos con ese mismo dominio propio comenzar a pensar en Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, todo lo de buen nombre, podemos ir allá a través del dominio propio. En las relaciones interpersonales debemos tener un control de la lengua, porque en las relaciones interpersonales se da mucho el chisme, la crítica destructiva, a veces la mentira, malas palabras, y nosotros en vez de usar esa relación, esa reunión, ese contexto donde estemos, pues podemos, por el contrario, edificarnos de una manera, buscar un pasaje de la Biblia, algo que nos ayude a hacer más amena esa conversación. Incluso allí, pues fíjense que dice que envía el Señor Jehová su amor y vida eterna. Y nos ayuda incluso a seguir guardándonos de la corrupción en conjunto, pues ya no es algo eh, unipersonal. También tenemos el tema, muchas personas que no tienen un dominio propio en las redes sociales, no controlan su tiempo para estar en el teléfono. A veces pasamos y eso es pantalla y pantalla y pantalla y de verdad que no, lo que hacemos es desperdiciar el tiempo, es decir, procrastinamos todo el tiempo y no crecemos de ninguna manera. Podemos utilizar ese tiempo con dominio propio, usar ese tiempo y estudiar un poquito más de la palabra, buscar un poquito más de una relación íntima con Dios, a ese mismo conocimiento que estábamos estudiando el viernes con Beto y Gustavo. Y también el dominio propio nos puede ayudar mucho porque en el mundo está la cultura de la gratificación instantánea, que es decir, tú haces algo y de inmediato debes tener una recompensa. Sin embargo, el cristianismo es distinto. Es paciencia, es perseverancia. El cristianismo es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros planos, que el hombre más rápido bajó ahí los 10 segundos. Es decir, no a los atajos éticos. Ey, vamos a hacerlo de la manera correcta. Es decir, sí, el dominio propio es decir sí a la disciplina, a esperar en Dios, en su tiempo y confiando en sus promesas. Entonces, al final, lo que nos dice aquí de añadir al conocimiento un dominio propio es a seguir activamente buscándolo de manera diligente, ¿ok? Pero que nos va a permitir huir de la corrupción del mundo, seguir participando de la naturaleza divina y entendiendo que aunque tú pones la diligencia, Dios te sigue ayudando con el dominio propio a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por lo que pones allí para con nosotros, para el crecimiento diario, para ayudarnos mutuamente, Padre. Bendícenos, Padre, bendice a todos mis hermanos que están hoy conectados y los que no pudieron por alguna razón que se puedan conectar el día de mañana, Padre. Que sigamos perseverando
en fe y en todas estas virtudes, estas características que Pedro escribió aquí, Padre. Bendícenos pues, en nombre de tu Hijo amado. Amén.